Observatorio Laufer es una organización en la que participamos Tamara Lachman, Marcelo Maisonave, que está ahí, Aníbal García Fernández, que está en México, y yo, Silvina Romano, que viene de un equipo anterior en el que trabajamos mucho sobre geopolítica, pero por la coyuntura de los últimos 20 años terminamos dedicándonos mucho al tema de persecución política por la vía judicial mediática, ¿no? Recién se fue una compañera que se llama Camila Bolenweiler, que fue con la primera que escribimos un artículo sobre esto en 2017. Desde hace bastante ya que venimos con este tema, y hay que decir que lamentablemente los casos de Laufer, esto de persecución, se han multiplicado, y justo veníamos hablando, ¿no?, de que es, podemos hablar en Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, por supuesto, y vemos la necesidad realmente de desentrañarlo y de volver a hablar de esto. Cuando pensamos en un manual, esto viene de un debate que hicimos con especialistas en el tema que se vincularon desde ser abogados defensores, o ser juristas, o ser académicos, y hablar de esto, y tratamos de resolver las preguntas que suele hacer la gente. ¿Qué es Laufer? ¿Qué no es Laufer? Y las otras preguntas tanto el índice del libro son las preguntas que hace la gente. ¿El Laufer opera del mismo modo contra sectores políticos de izquierda y de derecha? ¿El Laufer es practicado por gobiernos de sector de derecha y gobiernos de sector de izquierda? ¿Es lo mismo? ¿Es el Poder Judicial el que define si existe o no una persecución ilegal o violatoria del debido proceso? ¿Puede hablarse de Laufer contra las bases? Eso es un temazo también. Contra los sectores populares, contra la militancia. Así que hicimos un debate en el 2024 en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí estuvo Claudia Roca, a quien estamos esperando, de la Asociación Americana de Juristas. Estuvo Zaffaroni, estuvo Igor de Sanborca, Alejandra Gil Carbó, y a la distancia remota estuvo Julián Arzuaga, que está en este libro, es abogado de la izquierda vasca. Estuvo Héctor Martínez, Carol Broner. Bueno, fue muy interesante. Y a partir de ese momento nos pareció que había que consignarlo en un libro. Dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer un librito sobre eso. Y muy importante que dice desde la periferia. Empezaba Silvina Romano con el tema de la periferia, de la economía política crítica. Y sí, no es lo mismo hablar de un poder judicial en un país como Argentina, Ecuador, que en Alemania. Que no es que no haya problemas, pero hay una diferencia, ¿no? Cuestiones estructurales. Pero ahí van a preguntar, ¿por qué hay casos de España? Porque el Estado español de España es la periferia de la Unión Europea, definitivamente, y cada vez está más cerca del sur que del norte por la política que hay, las presiones políticas y el desarrollo de la política. Y vemos que, no sé si están al tanto, pero hace poco echaron de su cargo al fiscal general de España por un caso de Laufer. No vamos a discurrir ahora sobre eso, pero si alguien conoce más o menos persecución contra Irene Montero, Mónica Oltra, Vicky, también de Podemos, o sea, hay muchos casos que se asemejan a lo que está pasando acá. Y hay también muchos vínculos que tenemos políticos entre España y... Uy, es como si se me ha hecho un silencio interesante. Ahora sí se lo Hay muchos vínculos entre España y América Latina. No solamente las derechas, porque siempre hablamos de las derechas que operan desde Miami, pero y en Madrid, están todos congregados ahí, pero también la izquierda. En todos los exilios, ¿cuántos exiliados argentinos y de América Latina hay en España? ¿Y cuántos republicanos del exilio de la República quedaron en México, en Argentina? Entonces, este libro intenta retomar esos puentes también entre la izquierda, recordando que ahí están los caminos también, cuando dice, no se puede hacer nada. Bueno, mira, hay caminos, está esa solidaridad, tenemos que retomarlo, y esa es un poco la idea del libro. Nos acompaña Lucía Converti, investigadora de Continental. Gracias por estar, Lucía. Ella fue una de las grandes operadoras de que este libro pudiera ser real. Ariel Basteiro, que lo presento como ex embajador,
digamos, progresista en Bolivia, con una gran experiencia política, y que le pedía especialmente, desde su visión, cómo ve este tipo de aportes de libro, si sirven para comprender los fenómenos. Porque tenemos ese desafío, no basta solo con saberlo, sino con cómo lo comunicamos, cómo lo contamos. Y el doctor Atilio Borón, aquí, bueno, un filósofo, político, lo conocemos por sus análisis sobre América Latina, Estados Unidos, y política internacional. Estamos esperando que llegue Claudia Roca, que es de la Asociación Americana de Juristas, para que también nos cuente un poquito su visión, porque ella participó en el debate el año pasado. Hola, ¿cómo andan? Yo estoy acá como para contarles un poco dónde estamos y un poco también la idea ambiental, que también promovimos que este libro se haga realidad. En este momento está saliendo de la Marcha de la Resistencia, por eso hay tanto movimiento en la puerta. Se cumplen, bueno, el día de los derechos humanos por ayer, digamos, la Marcha de la Resistencia, así que están compañeros llegando. Este es un local de Nuestra América, que es un movimiento popular, y somos parte e integramos, digamos, lo que es Tricontinental, que es un instituto de investigación social internacional, Instituto de Investigación Social Tricontinental, que es internacional, tiene un área, digamos, que es dedicada a Norteamérica, un área de Asia y un área de África, y está dividido en departamentos tanto de estudios sociales, como feministas, como de economía. La idea del instituto en general, digamos, es poder desde lo que es, digamos, la academia, digamos, hacer un puente, digamos, con las organizaciones sociales que tienen fuerte regambre, digamos, con los movimientos justamente populares y con la clase trabajadora, en una búsqueda de poder pensar, digamos, y discutir críticamente, digamos, cuáles son los problemas que atraviesan nuestros países, sobre todo los países del sur global, que para nosotros esto puede ser, digamos, como la periferia, que tiene la característica de haber sido colonizados y de que luchan, digamos, justamente por salir de ese lugar, digamos, que se les asignó de su desarrollo, como para poder enfrentar, digamos, como todas las características que nos pusieron en el sur no geográfico. Así que, bueno, este tema, digamos, claramente me parece importante, digamos, tanto por una cuestión de que está horadando claramente nuestras democracias, dentro de lo que es Nuestra América. Hay un boletín que sale mensualmente y justamente Claudia Roca fue invitada, digamos, a escribir en ese boletín con estas preguntas que plantea el libro. ¿Qué es el lawfare? ¿Podemos decir que todo es lawfare? ¿Podemos decir que nuestras organizaciones sociales están siendo perseguidas y eso es lawfare? Básicamente, digamos, son todos los temas que están hoy, digamos, llevando, digamos, a nuestros países a no poder tener, digamos, como los representantes que podamos elegir porque los proscriben, o que justamente, digamos, está restringida, digamos, nuestra democracia porque eso, no podemos elegir dentro de los líderes que podríamos haber elegido, que podría haber sido opción, digamos, para nuestro pueblo. Así que como instituto nos parecía importante, digamos, apoyar, digamos, que salga el libro. Batalla de Ideas, obviamente, tomó la posta de la edición, y celebramos que se haya publicado, y nos parece realmente muy importante que se pueda leer el libro y difundir, porque además pasa a ser, digamos, conceptual. El libro también explica, digamos, lawfare no es algo que solamente, digamos, se pueda caracterizar, digamos, como lo estamos caracterizando acá, o como se intenta, digamos, como volver, digamos, a traer, sino que tiene una raíz más desde la guerra. Entonces, esto, como poder ponerlo, digamos, como concepto y como caracterización de lo que está pasando en términos de la guerra civil y hoy en nuestros países es muy importante. Así que, bueno, gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecer a Silvina por la posibilidad, por la invitación a ser parte del panel, de la charla, un poco entre todos para analizar esto del lawfare, y a Lucía también. Y bueno, la verdad, un orgullo, una alegría estar con Atilio, compartiendo pensamientos
o escuchándolo a él, mejor dicho, más que compartir mi pensamiento, compartir el pensamiento de él. Cuando Silvina me planteó estar en el libro, tenía toda la intención de venir como público y no pararme acá ahora a tratar de decir algo interesante que pueda llegar a no ser repetitivo de lo que escuchamos en los últimos tiempos sobre el lawfare, toda la guerra legal o la justicia, la guerra con la justicia, algo que es remañeo, pero no por ello no es cierto. Ahí viene la abogada. No, decía que algo bastante remanido, todo el mundo habla y comenta sobre lo fuerte, pero esto no quiere decir que no sea cierto, todavía interesante todas las cosas que se van diciendo, como el poder utilizó durante mucho tiempo a los tanques y a los militares para imponer criterios, encarcelar, perseguir ideológicamente a todos aquellos que se expresaran de manera diferente a lo que era el poder concentrado, y hoy ya no necesitan esos instrumentos y esas metodologías, y tienen algo mucho más solapado, que parecería incluso que se está haciendo justicia y que los que están detrás de ellos son republicanos probos que lo único que hacen es tratar de encontrar delincuentes entre la militancia política. Entonces, esa situación cada vez se fue imponiendo más claramente en cada una de las ideas y pensamientos que se van dando. Como lo importante es hablar del libro, digo felicitaciones por lo que recién decía, como escribí acá, justo lo mismo más o menos que decía vos, son las preguntas que nos hacemos todos, son las preguntas que se hacen a veces en el silencio para nosotros mismos. ¿Qué pasaría si el lawfare es utilizado por la izquierda y por la derecha de la misma manera? Los gobiernos de izquierdas o gobiernos de derecha instrumentan o hacen el lawfare para perseguir a opositores. Las 8 preguntas, creo que son 7 o 8 preguntas, son las respuestas, son las preguntas que van generando la conciencia, y el libro no tan solo está bueno por las preguntas, sino por las respuestas, porque son variadas, hay de diferentes niveles. Se nota mucho el que respondió seriamente y pensando y trabajando en ello, y el que respondió un poco a las apuradas, porque algunas preguntas son básicas y algunas respuestas son básicas y otras respuestas están muy bien constituidas, con mucha información y con muchos elementos que sirven para hacer una idea más concreta de lo que es el lawfare. Y el otro tema también interesante es que son compañeros de diferentes países de Latinoamérica donde el lawfare o esa persecución o la justicia actúa de diferente manera o más limitada, con un poco menos de agresividad o de cambalache como es la justicia argentina o la boliviana, que después voy a tomar un minuto para hablar de ello. Donde, y por ende, las respuestas están atadas a la realidad que cada uno de ellos vive en su país. Por eso es interesante el libro, porque es fácil de leer, es rápido, y yo creo que, una cosa que dijiste recién, Silvina, me ampara o me aclara que cuando ustedes habían empezado, cuando el observatorio empezó, cuando empezaron a escribir sobre el tema del lawfare, si fue en el 2017, también digo que desde mucho antes de que se generara el lawfare, desde que empezaran
muchos compañeros a ser víctimas de esa persecución a través de la justicia, ya el lawfare se comentaba, ya estaba entre nosotros y no lo sabíamos, o no lo teníamos clasificado, no lo teníamos determinado, no le decíamos lawfare, era la persecución de los medios, el poder que te condiciona. Todo eso después se fue simplificando o sintetizando en dos palabras. Anglo-dependiente como somos, bueno, no es tan grave, pero es la guerra a través de la justicia o la persecución a través de la justicia. Antes que el lawfare, recuerdo que es un poco también, hoy más claramente, recuerdo ya por 2005, 2006 o antes quizás, el tema del Jean Yart y los 5 pasos de los golpes blandos. O sea, cuando se empezó a hablar de golpe blando, dentro del golpe blando estaba o hay un capítulo, uno de los 5 pasos que plantea Jean Yart, es sin ninguna duda la persecución judicial o el lawfare. Y esa planificación que tan claramente, aparentemente fue un trabajo encargado de la CIA a este politólogo, filósofo, se ve un tipo brillante para poder pensar y establecer algunas respuestas a lo que le planteaba la CIA, lamentablemente también lo suficientemente maligno como para que lo que planificó, lo que planteó, dio resultado y fue utilizado a partir de ahí, desde el 89, 90 en adelante, en todos los grandes hechos históricos que pasaron en el mundo, desde la plaza, ahí en China, la plaza Tiananmen, o la primavera árabe, quizás fue lo más recordado últimamente, y después particularmente con muchos gobiernos de Latinoamérica. El primer intento de desestabilización a Evo Morales en el 2008, con la secesión dentro de lo que era la Media Luna, que era las Tierras Bajas, la otra Bolivia, la Bolivia Blanca, está muy, si vos vas mirando lo que fue pasando en el 2008 y vas mirando lo que se va estableciendo en los 5 pasos que se plantean en el método de Stellar, es un cálculo, es una demostración de que esto no lo hace un fiscal o un juez trasnochado, el tema del lawfare. Está planificado, está estudiado, está llevado adelante de manera concreta y específica. Y para ir terminando, no extenderme demasiado y escuchar los artículos, para eso venimos todos, me preguntaba recién, en esa pregunta estaba hablando con Julián, con respecto a los gobiernos de derecha o de izquierda, si harían uso del lawfare. Y bueno, Janine Áñez estuvo presa, Bolsonaro está preso, y son de derecha, y los que motorizaron y llevaron adelante que terminaran en cana, se puede decir, quizás no incidiendo de manera escandalosa, como sí pasa cuando son gobiernos de derecha, porque les toca organizar la persecución, pero en el caso tanto de Áñez o de Bolsonaro, se dio a partir de atacar la democracia, de llevar adelante golpes institucionales, de buscar, los argumentos eran de peso por trabajar contra la Constitución, para trabajar contra las propias leyes. Cuando lo persigue la derecha, como no nos pueden correr por ese lado, buscan y encuentran pelotudeces que les sirven a la hora de establecer una causa penal, como es el procesamiento a Cristina, ya sea por realidad o por los cuadernos, algo incomprobable, algo que está introducido en un malemán de números y de papeles y de diferentes niveles de responsabilidades que es prácticamente imposible, y aparte no hay cómo
demostrar lo que realmente ellos después demuestran, se ocupan de demostrar. O sea que buscan y inventan hechos de corrupción. En el día de ayer termina preso Luis Arce, que se lo puede criticar desde lo político por muchas de las situaciones que se vivieron en los últimos 2 años, particularmente el enfrentamiento dentro del MAS y lo que llevó al desastre electoral en Bolivia, pero que el argumento por el cual lo meten en prisión es por hechos que se sucedieron entre el 2010 y el 2015, como casi proscrito, te diría, me animaría a decir, sin ser abogado, que casi está proscrito si hubiese habido una pena, y por un hecho parecido al de la causa vialidad de Cristina, porque el Ministerio de Economía giró a diferentes municipalidades y diferentes gobiernos de provincia dinero para el Fondo Indígena, que es un organismo que existe para promover actividades de producción en diferentes comunidades indígenas, y ahí sí puede ser que haya habido desprolijidades desde las organizaciones indígenas, desde la municipalidad que giró ese dinero y desde los propios gobiernos de provincia. Al que terminan responsabilizando era a la punta del proceso de distribución de ese dinero, y ahí sí que está actuando, y un elemento a tener en cuenta sobre el lawfare, o se está utilizando y se va a empezar a utilizar, supongo yo, como un método de venganza dentro de la política. Eso está claro, va a empezar a hacer eso. No me hiciste tal cosa, bueno, ahora te corro judicialmente con esto, y va a ser utilizado como un tema de venganza. Y el otro tema que también, respecto a lo que nos rodea y a la realidad que compartimos, lo van a usar ya no tan solo para primeros mandatarios, para ministros, para personas encumbradas del poder, sino que lo van a empezar a usar hasta, está pasando ahora con lo de la AFA, por ejemplo. Uno ve que, que Tapia, sea lo que sea, no nos sorprendería a nadie. Lo que sí llama la atención, como Clarín, La Nación y el gobierno y los ministros están tan preocupados en lo que hace Tapia, cuando a nosotros, o eso no nos influye en mucho o casi nada, y como es una organización casi un día privada, o instituciones que no están dentro, que no comparten patrimonio público, y es un gran negocio, un negocio privado, preocupa, y se sabe que es por cuestiones que tienen mucho sentido ideológico, como es la privatización del fútbol, de los clubes, la privatización de los clubes, y el negocio que rodea ya sea apuestas, televisión, y todo lo que rodea el fútbol, que lo quieren tener ellos, y para tenerlo ellos, Tapia molesta, y para que Tapia se vaya, también hacen lawfare hoy con Tapia. Mañana podrá ser con Atilio, conmigo, con Silvina, o con cualquiera de nosotros al que se quieran cargar o al que moleste y lo quieran sacar de la cancha. Entonces, por eso es necesario, imprescindible, casi diría, el libro, para empezar a tener elementos de consulta permanente, porque nadie se preocupa demasiado en estudiar este caso, en dar elementos, en dar pruebas, en dar testimonios, y entonces, si nadie lo hace, bueno, ahora lo empiecen a hacer ustedes, porque tienen mucho por delante para poder terminar teniendo criterios y situaciones que nos ayuden a establecer cada una de las por la duda. No, sí, un solo tema, que ¿por qué también funciona el lawfare? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué parecería que no tiene freno? Que pueden hacer lo que se le ocurra al fiscal Bonadío, a Estornelli, que puede hacer lo que... Gracias a Dios.
porque a Stornelli se le ocurre y puede hacer lo que se le cante sin que haya manera de pararlo. Un poco porque también el Luffer es parte de la puridad del poder, es parte de lo que está en las sombras, es parte de lo que la gente no, a lo que la gente no tiene acceso, y son pocos los que tienen acceso, ustedes los abogados y abogados que tengan algo que ver en estas cuestiones, no tampoco un abogado. Y ese es un hecho que, pensándolo bien, la única manera de contrarrestarlo es involucrándose fuertemente a aquellos que tengan capacidad y poder para poder involucrarse. No sirve que nos involucremos nosotros, quizás sirve que se involucren si ustedes, a las 3 les digo, pero no el tipo común de la calle o alguien que no esté muy metido en el campo. Y viendo esa situación, sumé ahí algunos hechos que se dieron en el 2008, Bolivia, 2009 fue Celaya, 2010 fue Correa, 2012 fue el golpe a Lugo, después vino 2015 lo de Dilma en Brasil. Con Celaya también, Cristina viajó a Honduras, acompañó a Celaya hasta la frontera, y hubo ahí algunos inconvenientes que no permitieron capitalizar toda la movida que se había hecho, donde fueron varios cancilleres y figuras de prácticamente todos los países de la región, más que nada por conflicto interno dentro del partido que tenía Celaya y los conflictos dentro de su propio grupo, que no estuvo a la altura de lo que tenía que haber hecho desde adentro, digamos, ¿no? Más allá de lo que se hacía de afuera. Lo de Correa también, UNASUR participó, ahí estaba la intervención de todos los presidentes, de los ministros. Lo de Lugo también fueron los cancilleres los que viajaron a Asunción, y esto lo tengo como información de primera mano porque estaba cerca de esa situación. Se podía haber parado el golpe a Lugo, y Lugo no quiso, medio que Lugo le hacían un favor, medio corriéndolo, y fue Lugo el que pidió que los cancilleres no hicieran más nada, que él aceptaba y mejor que fuera así. O sea que hubo desde Paraguay tampoco se dieron las condiciones, pero los cancilleres habían logrado que se restableciera a Lugo en la presidencia y que el intento de correrlo y nombrar a quien lo habían nombrado como presidente no fuera efectivo. O sea que cuando hay un organismo del poder, de la seriedad, de la fortaleza que tenía UNASUR, porque después viene Dilma cuando ya UNASUR no existía, después viene el golpe a Evo cuando UNASUR ya no existía y Evo era el único presidente en Latinoamérica que quedaba de lo que había sido la década ganada, era el único país que tenía otra sintonía que el resto de Latinoamérica, a excepción de Venezuela, que también por esos días estaba apretado con Guaidó autoproclamándose presidente. Fue en el mismo mes. En el mismo mes metieron el quilombo en Bolivia y el quilombo en Venezuela. Así que cuando no tenemos ese tipo de organismos, hacen lo que quieren y se les hace mucho más fácil la tarea de la persecución, de la irrupción, de aplicar los 5 pasos YERC y el lawfare. Cuando hay instituciones, organizaciones fuertes y dirigentes que se animan, como fue el caso de Cristina, en casi todos esos casos, entre el 2008 y el 2015, Cristina era la promotora, la que activaba a los demás a llevar adelante cada uno de esos pasos. Así que elementos como para tener en cuenta y que algún día podamos escribir otro nuevo capítulo del manual del lawfare. Así que nada más, felicitaciones y gracias. Sí, primero agradecer enormemente, pero agradecer sobre todo en forma retroactiva. Quiero contarles que con quienes integran el observatorio venimos trabajando conjuntamente en un montón de temas, solidaria y mancomunadamente, y esto nos ha permitido
poder ser un poquito más efectivos en la lucha contra este lawfare, ¿no? La verdad es que es un trabajo, quiero decirlo, no siempre se encuentran organizaciones generosas, ¿no? Solidarias, que simplemente persiguen un objetivo y lo hacen con esta calidad y con esta generosidad. Así que agradecer esto. Por supuesto que cabe felicitar el enorme esfuerzo que debe haber sido, ¿no? Porque todos sabemos que estamos todo el tiempo entrenando la habilidad de la administración de los recursos escasos, ¿no? Así que de este lado de las cosas es así. Entonces, este enorme esfuerzo, pero además felicitamos por aquel encuentro que generó esto, porque quiero decir, fue una jornada extensa, pero sumamente rica, con exposiciones increíbles de personalidades fundamentales para nosotros, y abrió este abanico. Coincido lo que dijo aquí el compañero, porque tiene esta virtud, el libro y aquella jornada, ¿no? La posibilidad de mostrar distintas ópticas, distintos abordajes, desde distintas realidades. Y esto nos da una visión mucho más completa y precisa del fenómeno que tenemos que enfrentar. Esta batalla no se da en cualquier momento. Lo estamos tratando de decir con todas las palabras en medio de un momento histórico muy grande, muy peligroso. Estamos asistiendo en Occidente al intento deliberado de ruptura del orden internacional. Están desmantelando y haciéndolo en forma ostensible. Se jactan de violar todo el orden internacional, el sistema de protección de derechos humanos, el derecho humanitario y las reglas básicas de la diplomacia. Esto no había sucedido. Sabemos que tenía defectos, ¿no? Sabíamos muy bien las burocracias, veníamos quejándonos nosotros de Naciones Unidas, ¿no? Estábamos muy entretenidos con reclamar la progresividad en la aplicación de las políticas de derechos humanos, y de repente nos abordó esta ola que no es un fenómeno climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Argentina, ¿no? Estamos asistiendo, sobre todo desde el inicio del gobierno de Milei, a una descarada violación sistemática a todo nuestro sistema constitucional. Y sobre todo en términos de construcción de un Estado que garantice los derechos humanos. Estamos perdiendo a pasos agigantados aquí y en otros países de Latinoamérica, Ecuador, ¿no? En la tercera gestión de las compañeras del observatorio me tocó acompañar a Andrés Arauz a otra causa de lawfare que si no fuera una tragedia daría risa, ¿no? Donde se nos pretende correr del escenario político, porque uno también pudo verificar el grado de aceptación e incluso afecto que tiene la gente por esa figura política, ¿no? Nos tocó acompañar y tuvimos distintas entrevistas. La situación en Ecuador es terrible, ¿no? No solo porque el sistema judicial es tan deleznable como el nuestro, y no sé si compiten ahí cabeza a cabeza, sino porque además estamos con un fenómeno tremendo de ausencia del Estado por manejo de determinadas regiones del narcotráfico. Y quiero decir, un narcotráfico que se posiciona a través de, sobre todo, las zonas costeras, en donde todo el mundo sabe que la principal vía del traslado de las drogas hacia el hemisferio norte es la línea del Pacífico, que sale de Ecuador
Y el transporte más habitual es el transporte de la bananera Novoa, padre del presidente actual. Y quiero decir, esto no es que lo decimos nosotros, porque ya no lo hablamos. En San Petersburgo hace un mes y medio más o menos, capturaron un buque de la bananera Novoa cargado con cocaína. Lo mismo pasó hace poco en Europa Central. O sea, es público, están los informes de la Oficina contra las drogas y el crimen de Naciones Unidas, que están todos los informes, entre Google, ahí está. El 95%, o sí, el 95-97% pasa por ahí. Esta es la situación de Ecuador. Quiero decir, esto se replica en muchísimos países de nuestra América. Para volver a hablar del libro, me parece que otra de las grandes virtudes que tiene es el lenguaje claro. Y esto en estos tiempos es esencial. Yo creo que es tan importante poder abrir el diálogo y dejar de hablar entre nosotros y poder llegar a discutir transversalmente con los distintos actores de la sociedad este tema, porque no hay posibilidad. Yo creo que todos somos conscientes, por ejemplo, en Argentina, que no hay ninguna posibilidad de un gobierno democrático soberano con intención de generar una vida digna para todas las mayorías, con inclusión y justicia, con este poder judicial. No es posible, ¿no? Ahora, esta metodología que usa el libro es muy importante porque comienza por tratar de definir el lawfare, ¿no? Y luego va a ir avanzando en la complejidad de este fenómeno. Realmente es un fenómeno muy complejo. Lo primero que quiero decir, que no hice los deberes para esa jornada y no me mandé por escrito. No, pero aparte de eso, voy a decir algunas cosas que dije ese día que me parece importante. Me parece importante llamarlo lawfare, y no por anglo, sino porque lo pensaron en inglés. Y la autoría es del Imperio. Y entonces suman lenguaje claro. Y no sé que esto no empezó en el 2000. Una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a militar en la Asociación Americana de Juristas es que había que estudiar los documentos de Santa Fe. ¿No? Aquí, igual lo hacemos. Claro. Los documentos de Santa Fe, que fueron planificados por un grupo de expertos de la CIA, en la ciudad de Santa Fe, fueron un trabajo de investigación y planificación al servicio del entonces gobierno de Ronald Reagan, que venía a contrarrestar, como aquí ahora la ola de gobiernos populares que se instaló en América, venía a contrarrestar las políticas humanitarias, ¿no?, de su antecesor, porque consideraban que habían sido culpables de la pérdida del dominio del patio trasero. Entonces, allí pensaron Santa Fe 1, el Santa Fe 2 en el 86, hicieron el Santa Fe 4 después para Chávez, exclusivamente dedicado a cómo derrocar y deshacerse de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Pero, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir al Santa Fe 2, porque el Santa Fe 2 es quizás el que mejor nos explica por qué tenemos los poderes judiciales que tenemos y tenían todo listo y preparado para avanzar con el lawfare sin ningún tipo de oposición. Allí dicen que hay que formar e intercambiar cursos, viajes, ¿no?, con los poderes judiciales, que hay que colaborar con los poderes judiciales para combatir. Entonces era la subversión comunista. Después cambió, como lo dice Correa en su prólogo, ¿no?, después cambió a terrorismo,
¿no? Narcotráfico y corrupción en el 2016. Quiero decir una cosa, un paréntesis, todo lo que hemos estado en la gestión pública sabemos de la enorme dificultad de gestionar bien. Y que la delegación, los principios de delegación, puede generarse una infinidad de problemas. Esto no quiere decir que estemos frente a corrupción. Pero bien con ese nicho, y de ahí se montaron. Pero vuelvo a la historia. En ese Santa Fe 2, en su parte 3, creo que punto 7, traza lo que fue la cooptación de todos nuestros poderes policiales, porque lo que detecta es que un poder que era permeable a esa cooptación por su estructura histórica, ¿no? Que es de corte patriarcal, con rasgos monárquicos, ¿no? Que proviene, en su origen, proviene de los sectores privilegiados, que luego terminó siendo capas geológicas por fruto de acuerdos entre partidos, ¿no? Y muy poco, nunca, jamás se pensó en el Poder Judicial eligiendo operadores de justicia que tuvieran comprobado compromiso con los intereses nacionales y los derechos humanos. No sucedió. Y no sucedió en nuestros gobiernos democráticos y populares. Por mucho que algunos advertían de esta situación. Quiero decir, yo lo escucho desde el 2000 y ningún proceso nacional y popular se ocupó debidamente del Poder Judicial. Y acabo de nombrar que es innombrable, quiero decir que Venus de Bucle, cuando era consejero de la magistratura, tenía 3 acusaciones listas para destituir a Bonadío, año 2004. Lo salió Pichetto. Y se decidieron, hicieron la reforma del Consejo de la Magistratura para sacarse un montón de gente molesta, como este señor que destituía jueces corruptos. Hay que decir, pues si no tenemos nada, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con el tema, también se pensó en los santaferos, un componente que el libro marca muy claramente, el componente comunicacional. La convivencia previa incluso de los medios de comunicación, porque siempre se ha dado que previamente hay una campaña formidable mediática, eso lo muestra muy bien el libro. Por eso me parece tan interesante el aporte de la doctora Luis Caró cuando se mete con el tema de la regulación de las inteligencias artificiales, porque tenemos que empezar a trabajar por ahí también. Tampoco, ¿no? Pero sí, de ahí lo vimos también. Ningún proceso nacional y popular se ocupó de pensar en programas, estructuras, software y, por supuesto, en redes, inteligencia artificial, con sesgos que cumplan con los intereses nacionales, ¿no? No sucedió. Ahí estamos, todos. Por suerte existe, qué sé yo, TikTok, no sé. Pero eso. Y ahí está, decía también, el mérito de este libro, que hasta abordar esta temática que es más nueva, que está muy poco en el discurso, sobre todo de quienes han estado participando en los casos clásicos de mujer. Pero quiero decir una cosa, dice la abogada. Vos nombrabas el caso del proceso a Yanine, por esta de la pregunta si lo usa la izquierda o lo usa la derecha. Quiero decir, izquierda más o menos, pongámosle progresismo, ¿no? No violamos las reglas del debido proceso, disculpen, que es un rasgo esencial que tienen los procesos de lawfare, y esto también lo explica claramente el libro. Ni con Bolsonaro ni con Yanine. Con Bolsonaro tengo muy claro el proceso y se ha cumplido con todas las reglas del debido proceso. Y por eso fue tan importante ese rol y ese antecedente para pararse frente a un Trump que estaba amenazando con las peores medidas si no soltaban a su cómplice. ¿No? O sea, esta es una diferencia central. Nosotros no violamos las reglas del debido proceso. ¿Verdad? Me atrevo a leer, hice un poco
con los deberes esta vez, ¿sí? Un poquito. Me atreví a sintetizar una definición de todas las definiciones que encontré por ahí para hacer una suerte de globo de cierre y ahí solamente después discutir a qué realmente le ha sido funcional el lawfare. El lawfare es una guerra política por la vía judicial mediática que responde a intereses económicos, políticos y geopolíticos. Involucra a jueces, fiscales, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, funcionarios de embajada y agentes de inteligencia, tanto locales como extranjeros. Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos construidos sin respetar el debido proceso judicial, mediante el acoso y la desmoralización, a través de los medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos, hogares de militantes, persecución y amenazas familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedos en los involucrados en determinados procesos políticos. En los últimos años, estas prácticas han sido utilizadas contra decenas de líderes políticos o exfuncionarios y funcionarias de gobierno en Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú y El Salvador, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal. Dicho método de guerra híbrida ha tenido como consecuencia la judicialización de la gran política y de la democracia, pues al legitimar y neutralizar a líderes políticos incómodos para ciertos intereses económicos y geopolíticos, no solo perjudicaron a los individuos directamente implicados, sino que socavaron las bases democráticas de los estados afectados, comprometiendo su capacidad de autodeterminación y promoviendo la subordinación a agendas externas. Digo Argentina y explica claramente esto, ¿no? Me parece que ese es como una suerte de conclusión de todo lo que el libro muestra, y entonces ahora sí la pregunta a qué ha sido realmente funcional, ¿no? Y entonces, de nuevo, tomemos los casos. Es evidente que estamos frente a un nuevo poder económico en Occidente, y digo un nuevo poder económico porque tiene componentes y actores distintos. Estamos frente nuevamente a un poder económico donde predominan los grupos de financieros especulativos, los tecnológicos, ¿no? Un economista griego los ha bautizado los señores tecnofeudales, me parece un gran término. Por supuesto, el conglomerado de armas que insta a conflictos permanentes para seguir. Y entonces ya el estado de bienestar no es importante para el poder económico. No tiene que competir como entonces contra, ¿no? La economía socialista, y entonces ya no necesita tanta gente en un sistema productivo que está desaparecido. Está pensado el mundo para una élite económica y el resto sobramos, lo irán enmendados. Y encima te dicen, en el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz porque están utilizando todos estos métodos de domesticación, esta guerra cognitiva, y esta es la dificultad que tenemos para poder hablar con otros actores del lawfare, ¿no? Hay sin ninguna duda una guerra cognitiva que además explica por qué mucha gente humilde, trabajadora o vulnerable económicamente vota a sus opresores, ¿no? Además de muchos otros factores, no vamos a simplificar acá, detesto la teoría del meme, ¿no? Pero bueno, estamos frente a una necroeconomía que impone una necropolítica y deciden o pretenden decidir quiénes viven en forma privilegiada y cómo mueren las grandes mayorías. A esto ha sido funcional. Y esto entonces significa que esta es la razón por la cual tenemos que poder hablar con otros actores. Les tiene que importar a todos, porque nos va en juego la posibilidad
de subsistencia. Se está cargando con nuestro derecho al desarrollo, con nuestro derecho a la vida digna. No habría sido posible mi ley sin el lawfare, está claro. Entonces, porque además ha logrado esto que le dice, también lo muestra el libro, que es la desmoralización de la gente y la falta de confianza en los espacios y procesos políticos. Ahora, bueno, para no abrumar, digo, está claro que hasta el poder económico más hegemónico solo se consolida con el sometimiento psíquico y espiritual de los dominados. Bien, está claro que eso por acá no está ocurriendo. A ver, muchos espacios, digo por acá, de los vidrios para adentro. Muchos espacios realmente estamos pensando la resistencia, nos toca organizar la resistencia y por eso en la celebración de este libro, que es un gran aporte para esta resistencia impensable porque no tenemos opción. Así que bueno, eso, hasta acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Silvina, gracias a la gente acá de este espacio tan agradable. Y bueno, gracias por haber contribuido, digamos, a elevar un poco la conciencia popular sobre un tema ético como el lawfare, ¿no? Tan grande. Yo quería un poco decir, hacer algunas acotaciones, más también generales, pero que están relacionadas directamente con este manual, que hay que difundir mucho. Creo que por las redes vamos a tener que hacer un gran trabajo. Ya he visto que hay una versión en las redes. Yo creo que por ahí a la editorial no le gustaron mucho la idea, o sí, no sé, no estoy seguro. ¿No? Digo, porque si no está en las redes, difícilmente va a tener un impacto. Entonces, tenemos que, desgraciadamente, yo no me gusta leer libros en las redes, pero hay mucha gente que no puede comprar libros, o que no sé si, por ejemplo, en Jujuy está el libro. Bueno, va a estar a descarga, bueno, eso me traerá, y realmente los felicito por eso. Pues tiene que ser de descarga gratuita para que llegue a un público más grande, ¿no? Yo tengo, bueno, pensando un poco algunas cosas, ¿no es cierto? Hoy se inventa un nuevo caso de lawfare y la Argentina parece girar en torno a qué es lo que pasa con el Chiquitapia. Es una cosa impresionante. Pero por eso muy bien en el libro se habla de una vía judicial mediática. Porque todo esto, sin la prostitución de los medios de comunicación, no digo prostitución, digo, se venden al mejor postor, aquel que tiene dinero para comprarlo, ¿no? Clases dominantes, para decirlo en el lenguaje tradicional, sin ese papel sería imposible armar el lawfare. Pasa que los medios están absolutamente fuera de todo control democrático popular, que es un enorme déficit en la democracia. Y cuando acá se quiso hacer, con la famosa ley de medios, ¿verdad? 5 años de discusión popular, 5 años de discusión popular, lo que significa eso. Y una vez que se sancionó, bastó que un oscuro juez de no sé qué pueblo en la provincia de Buenos Aires diera curso en amparo para que todo eso fuese eliminado de raíz y nos quedáramos sin nada. Esta fue la verdad, ¿no es cierto? Entonces, el tema del maridaje entre el poder mediático y el poder judicial es fundamental. Y podemos hacer grandes esfuerzos para mejorar el sistema del poder judicial en Argentina. La justicia federal en este país está realmente en una situación absolutamente grave, crítica, para no decir un proceso de podredumbre institucional. No conozco ninguna otra Corte Suprema, estuve buscando muchos datos, formada por 3 personas, por 3 varones. Digo, esto no existe en ningún lugar del mundo. En Brasil creo que son 15 miembros, ¿verdad? Me parece, 15 en Brasil. En Chile son 21, 11 en Colombia, algo así. Digo, y acá son 3 tipos.
3, digamos. ¿Cuál habla, digamos? Eso más que un aparato de justicia, es una cuestión privada que aplica condena a los enemigos, a los que tienen intereses diferentes. ¿No? Bueno, ¿esto de qué habla? Habla de un contexto más grande de degradación de la República, una palabra que la derecha usaba mucho, ahora la ha dejado de usar, ¿no es cierto? Degradación republicana, que con este personaje, con Milei, ha llegado a niveles sin precedentes. ¿Sí? Yo nunca había visto la compraventa de cargos electivos como hicieron estos tipos a cara descubierta, sin ninguna clase de prurito. Esto nunca se vio en este país, jamás. La época de la década infame, la poesía de los años 30, pero era otra cosa. No era así, digamos, ¿no? Las denuncias de corrupción, el presidente involucrado en una estafa multimillonaria en dólares. Y acá no pasa nada, no es noticia. Ojo, yo lo que dije por ahí lo vemos con el mameluco, ahora que le gusta usar el mameluco, lo vamos con el mameluco naranja. Porque en el distrito sur de Manhattan está radicada esta causa de la causa Libra, y en algún momento la van a llamar a Karina primero, probablemente le acepten hacerlo por Zoom o por videoconferencia, y lo van a llamar a él también. Digamos, vos acá podés hacer una estafa y hacer desaparecer 400 millones de dólares y a la justicia argentina no se le mueve un pelo. Pero allá en el centro del imperio esta cosa es mucho más seria. ¿Te das cuenta? Bueno, esto tiene que ver entonces con la inacción de la justicia federal de la Argentina, que no se ha puesto de cabeza a investigar el tema. Y si lo hace, digamos, la vemos cómo funciona. Para ni hablar del caso de la tentativa de magnicidio, ¿no es cierto? Es un caso escandaloso. O la causa Cuadernos. Yo siempre digo, la causa Cuadernos, si este periodista, creo que era Diego Cabo, hacía esto que hizo acá en Argentina, en Estados Unidos, le llevaba a un juez las fotocopias, y cuando el juez le decía, bueno, dame el original, dice, no, el original, le prendimos fuego en un asado, lo ponía inmediatamente a la cárcel, lo mandaba por obstrucción de justicia. Que en Estados Unidos la obstrucción de justicia no está. Acá no, acá pasa como una anécdota picaresca, juvenil, de adolescentes que quemaron. Necesitaban hacer el asado, quemaron los originales. Entonces, yo lo que entender en ese gran contexto de degradación de las instituciones de la República y del debilitamiento del impulso democrático. Hoy en día, llevamos ya 40 años más, 42 años de vida democrática, y la Argentina hoy es un país que es, en términos de medición de indicadores, el doble de desigual de lo que era cuando inició el periodo democrático. Y esto no es solo Argentina, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Chile. O sea, a la salida de las dictaduras, países como Argentina, Brasil y Chile tenían coeficientes de desigualdad menores que los que tienen 40 años después, 40 años después. Entonces, ¿cómo quieren que la gente vote alegremente propuestas progresistas, etc.? Y no puede, porque hay un desfasaje muy grande. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero quería decir esto. Segundo, hablar del tema de entender que esto es un plan largamente desarrollado, cultivado por Estados Unidos. Estaba por eso buscando algunos datos mientras hablaba Claudia, ¿no es cierto? De los famosos cursos de las buenas prácticas en la administración de justicia. Este es un tema fundamental. Esto no es que los jueces de acá de repente entraron en la onda de lawfare por voto propio, no. Esto viene como producto de un mandato, ¿no es cierto?, originado en Estados Unidos, en donde a partir de por lo menos hace 25 o 30 años, vienen llevando todos los veranos para hacer cursos de buenas prácticas, jueces, fiscales, etc. Y ahí les enseñan lo que es la correcta administración de justicia. Fíjense ustedes que inclusive los 2 o 3 últimos embajadores que mandó Estados Unidos a la Argentina, al llegar a este país, todos dijeron lo mismo. Venimos a colaborar para que
la justicia mejor en este país. Incluso el mamarracho último que ha llegado, que tiene un apellido que se presta para miles de bromas y que alguna de mal gusto no lo voy a hacer, Lamelas, ¿verdad? Lamelas dijo que vengo a asegurarme de que Cristina tenga la justicia que se merece. Dijo textualmente. Lo dijo con toda la mala. Esto es insólito en un embajador. No puede decir eso. Un país con un gobierno digno, a ese embajador lo llama, y le dice, mira, de esto no podés hablar, no te podés meter en política interna, etc. Y si insistís, te vas y te echamos. Pero bueno, esto es un gobierno digno. Entonces, yo creo que entender un poco este funcionamiento del lawfare tan efectivo, tan extraordinariamente efectivo, como parte de una política del imperio que se compatibiliza con lo que dijo ayer del famoso manual de Jim Sharp, ¿no es cierto? Cómo se pasa de la dictadura a la democracia. Es decir, Sharp se encarga de la calle y los jueces se encargan de las instituciones. O sea, las dos cosas están combinadas y por eso hace una cosa tan efectiva. Por supuesto uno puede decir, bueno, pero legislaciones represivas ha habido antes del lawfare, ¿no? En Argentina y en toda América Latina. Recordemos, en el año 1947 Estados Unidos propició la adopción de una legislación anticomunista en el marco de la Guerra Fría, con la Unión Soviética, que todavía estaba en ese momento, y una legislación que se reprodujo en casi todos los países de la región, con mayor o menor fuerza, pero fue muy efectiva, inclusive para sacar de la lisa política candidatos o fuerzas políticas que, por ejemplo, en Chile, en 1946, se había ganado una coalición, el presidente electo fue Gabriel González Videla, que mereció un poema nada menos de Pablo Neruda. Neruda, el pueblo lo llamaba Gabriel. Gabriel era un hijo de su puta madre, ¿no es cierto? Que en cuanto vino la orden de Estados Unidos de tener una legislación anticomunista, la hace aprobar en el Congreso y encarcela masivamente a los cuadros del Partido Comunista, a los de los socialistas, de cuánto tipo más o menos tuviera algo rojizo en su biografía. Todos a Pisagua, lo mandaron al extremo norte, ¿verdad? Bueno, y acá en Argentina también estuvo esa legislación. Y estuvo en Brasil y estuvo en muchas partes. Entonces, digamos, ahora, el lawfare es una refinación final de todo esto, mucho más sutil, que además no por casualidad explota en el momento en que avanzan los movimientos populares en la primera década de este siglo y que por eso no es casual que todos los que están condenados o perseguidos son gente que lideraron aquellos procesos de cambio tan importantes que se iniciaron, ¿verdad?, con el triunfo de Hugo Chávez hasta el 99 en Venezuela, y siguieron, bueno, con Evo, con Néstor, con Correa, con Lula, con todos aquellos. Digo, esto es algo absolutamente pensado para afrontar esos procesos. Quisiera decir un par de cositas más. El tema del blindaje mediático. El lawfare, más o menos, yo creo que el manual es utilísimo y va a tener gran repercusión. Pero creo que hay un tema que tenemos que también examinar y es el fenomenal blindaje mediático, ¿no es cierto?, que hay en Argentina sobre causas judiciales. No se habla más, por ejemplo, de la causa Correo, que involucra a Mauricio Macri. Una causa en donde hay una deuda, creo que son 700, más de 800 millones de dólares. Una suma enorme, blindada mediáticamente. No pasa nada con eso. Mucho menos van a encontrar ustedes en los medios de gran difusión que haya alguna referencia a esto. Entonces, no es solo la persecución, sino también la protección mafiosa que se le da. Doble vara, digo. La doble vara, ¿verdad? Bueno, el libro habla un poco de eso del doble rasero, ustedes lo dicen. Y me parece muy importante, porque eso tiene un efecto realmente de gran importancia. Y me parece que habría que meterle un poquito más el diente. No sé si hay alguna cosa
que ustedes puedan recomendar, pero vale la pena porque el tema del blindaje sigue siendo algo muy importante. Lo otro es la experiencia que decían ustedes, la periferia en España, ¿no es cierto? En España. En Alemania también, mucho más brutal. O sea, en Alemania hoy en día hay una persecución judicial contra profesores que en universidades de Alemania, refiriéndose a la situación de Gaza, utilizan dos palabras, genocidio o masacre. Si utilizan cualquiera de esas dos palabras, pueden ser inmediatamente expulsados de la universidad, despojados de sus cargos, de sus nombramientos e incluso llevados a la justicia. Hay una persona que lo conozco muy bien y que está enfrentando un proceso judicial por justamente haber pronunciado esa palabra y haberlo dicho públicamente. Entonces estamos en presencia de todo un aparato ya internacional, en España, ¿no es cierto?, en Alemania por lo menos, y que creo que hay que estar muy alerta porque tienen una gran eficacia. Esa es la manera hoy de disciplinar, ¿verdad?, y imposibilitar la gestión popular de la economía. Y la última reflexión es, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Usamos el ejemplo mexicano o boliviano de la elección popular de los jueces o no? A mí me parece un tema importante. En México, digamos, se hizo, claro, se hace a partir de un gobierno que goza de un grado de aprobación popular muy grande, una enorme legitimidad, pero aún así, no nos engañemos, cuando hacen la consulta, la participación popular fue muy baja. No es obligatorio, ¿verdad?, el voto allá en México, pero votó menos del 20% del padrón. Menos del 20% del padrón. Aún así, ganó la propuesta de la elección popular de los jueces, se constituyó muy rápidamente. Esto es una cosa que por la Argentina todo esto se demora décadas, y esa es parte de la maniobra de disciplinamiento décadas. En México se resolvió prácticamente en cuestión de semanas. Se eligió esa nueva corte. La preside, no se me fue el nombre del jurista, pero hay un hecho simbólico muy importante. Viene de un pueblo originario de los zapotecas, del estado de Puebla, es decir, del mismo estado y de la misma etnia de Benito Juárez, nada menos. Esto no es casual. El simbolismo, digamos, de que vos ahora, a comienzo del siglo XXI, tenés de alguna manera una réplica de lo que fue Benito Juárez, que era zapoteca también, era de Oaxaca también él, y fue el gran presidente de la segunda transformación, como dicen en México, la ley de reforma, la expropiación de las tierras de la iglesia, el Estado laico, la derrota de los franceses. Bueno, y ahora el personaje hizo, digamos, de alguna manera la reencarnación de Juárez, y ya tomaron una decisión muy importante, que es decirle a un multimillonario de edad, Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisión azteca, de no sé qué banco, etcétera, que tiene que pagar porque Pliego había dicho que él sentía que estaba siendo confiscado, estaba siendo confiscado cuando se le obligaba a pagar impuestos que eran muy grandes, producto de los fenomenales ganancias. Bueno, y esta corte acabó con eso. Vamos a ver cómo termina, pero me parece que es importante y habría que pensar si de alguna manera, como complemento, digamos, como ruta de salida, ustedes considerarían que la elección popular de los jueces y fiscales, etcétera, podría ser una forma de liberarnos de esta plaga que realmente es grave, porque además, como se demuestra claramente en el libro, no es casual que todos los perseguidos son presidentes o líderes populares. No es casual que no haya un solo estadounidense, ¿no es cierto?, entre ellos, como en el famoso Lavallato, que todos los malos son todos brasileños, ecuatorianos, latinos, como no es casual que en toda la legislación antinarcótica en Estados Unidos no hay un solo estadounidense preso. Los que están presos son todos latinos que están allá o gente de acá.
es grosera, el grosero sesgo que tiene eso que se llama justicia y que en realidad no es justicia. Es el estatuto que refleja de alguna manera la correlación de fuerzas que hay en una sociedad. Esto lo dijo Rosa Luxemburgo en un momento. ¿Qué es el derecho? Y el derecho es la codificación de cómo está la correlación de fuerza en nuestra sociedad. Y esto refleja que estamos realmente muy mal, pero que bueno, ningún mal es eterno, así que yo espero que este libro ayude a que la militancia popular tome conciencia de todo esto y nos permita encontrar una vía de salida para este escándalo que en la Argentina, cuando uno mira, tenemos todavía un procurador general que hace 8 años que está así Interino. en condición de Interino. o un interinato de 8 años, es una tomadura de pelo, ¿no es cierto? O la famosa la bolilla del sorteo de Bonavidio, que todas las causas le caían a él. Digo, el nivel de degradación es realmente repugnante y merece una réplica muy fuerte de la sociedad. Pero el tema, desgraciadamente, todavía no está instalado. Es más, todos los grandes medios se burlan. Uno habla de lawfare y dice, jajaja, ¿qué lawfare? Acá lo que hay es simplemente delincuentes, chorros, bandidos, nada más. Bueno, en fin, felicitaciones por el libro, muchas gracias y me comprometo a darle mucha difusión en la medida de mis posibilidades por lo menos. Gracias.